Yo estoy haciendo este video porque tengo muchas cosas que quiero dejar claras, que quiero compartir y no tengo tiempo de sentarme a escribirlas todas, no tengo tiempo de hacer un texto, no tengo tiempo de hacer más posts en Facebook, no tengo tiempo de someterme a más discusiones en Facebook, pero sí me parece importante compartirlas y que lleguen a quienes vayan a llegar. Lo primero es que a mí me preocupa, me apunté aquí las cosas para que no se me olvidaran. Lo primero es que a mí me preocupa mucho el desenlace de todas las protestas que estamos viendo, porque lo sabemos desde el año pasado, lo sabemos desde hace mucho rato, esto va a ir en aumento, la violencia va a ir en aumento, la represión va a ir en aumento y yo siento que es algo para lo que no estamos preparados. Siento que cada vez más el tejido de la sociedad, de la disidencia, se fractura más y no se fractura necesariamente por nuestras diferencias, por nuestras discrepancias, sino por una falta de sensibilidad, de tolerancia, de comprensión, de respeto mutuo entre nosotros mismos. Los que estamos tratando de hacer cosas para cambiar Cuba, estemos desde donde estemos, somos muy pocas personas, no somos muchas las personas. A veces tenemos la idea de que somos muchos porque, no sé, vemos las redes y vemos las reacciones y podemos tener la sensación de que somos una multitud. En las protestas vemos a muchas personas, pero no todo el mundo que llega a las protestas se mantiene constantemente haciendo activismo. Entonces las personas que sí ya llevan una temporada más grande haciendo activismo, que se mantiene en ese activismo, son casi siempre las mismas personas y se repiten en las causas, se repiten en las iniciativas, se repiten en las protestas. Los que te encontrabas en España y luego te los encuentras de nuevo en Estados Unidos, los que te encontrabas en Cuba te los encuentras luego en el exilio. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y que tenemos que un poco no sé, confiar más entre nosotros, confiar más los unos en los otros. Me parece que se fractura muy rápido la confianza y yo no soy para nada partidaria de que se eliminen las diferencias, de que se elimine el debate, de que se eliminen las discrepancias. Eso me parece sumamente saludable, pero siento que tenemos que aprender, y me incluyo cada vez más, a ser capaces de vivir con esas diferencias y a ser capaces de entender que podemos estar en posiciones opuestas, incluso ya no diferentes, sino opuestas con respecto a algo, y eso no nos hace adversarios necesariamente. Ahora, con el tema del embargo, eso se ha vuelto, yo creo que un escenario en el que se ha puesto de manifiesto esta fragilidad del tejido social y de nuestra disidencia, porque de pronto tú sientes como se quiebran afectos y como la gente a veces se insulta, la gente desconfía, la gente se califica y eso yo creo que en primer lugar pasa porque muchas personas no nos conocemos directamente, muchas personas a veces nada más que tienen el referente de las redes, y en segundo lugar porque también estamos bajo muchas tensiones, ¿no? Todo el mundo tiene muchas tensiones. Hay gente que tiene amistades desaparecidas o detenidas, hay gente que tiene la preocupación de que no sabe cuándo verá una abuela, un abuelo que tiene en Cuba, hay gente que está cansada del activismo porque el activismo cansa, está lidiando con el sufrimiento, con la represión, con la violencia, cansa. Entonces yo realmente quiero exhortarnos mutuamente a que tratemos de confiar más en nosotros, a no pensar de antemano. Yo por ejemplo, tengo diferencias y tengo miles de dudas con la declaración que recién salió con el tema de las sanciones, pero yo respeto muchísimo todas las personas que están ahí. Yo no tengo la menor duda de que en ese esfuerzo que han hecho están buscando y desean lo mejor para Cuba. Nadie tiene una respuesta certera, nadie tiene una verdad.
Nadie tiene una receta sobre cómo vamos a salir de esto. Nadie puede decir la manera de tumbar la dictadura es 2 puntos, tal más tal más tal más tal. O sea, estamos ensayando y hay gente que está apostando en una dirección y gente que está apostando en la otra. Pero yo creo que tenemos que aprender a ser capaces de entender que otras personas pueden ir en otra dirección y no necesariamente son nuestros adversarios, no necesariamente es que quieren acabar con nosotros, no necesariamente es que nos quieren exterminar, o sea, no necesariamente son malas personas ni mucho menos. Es muy complicado, lo vivimos con el Código de la Familia, yo apoyé el Código de la Familia, discutí mucho con el tema del Código de la Familia y ahora otra vez lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo porque lo que nos ha dicho el último año en Cuba es que la violencia va a seguir aumentando. Las protestas van a continuar, las protestas no se van a detener y la represión va a continuar. Este régimen tiene el hábito de reprimir, lo ha hecho impunemente durante demasiado tiempo y no se va a ir de poder así fácilmente. No va a ceder poder. Eso yo estoy convencida. Si hay una certeza que yo tengo es que el régimen no va a ceder poder por las buenas. De eso estoy más que convencida. Y me preocupa que la gente que es buena, porque hay gente buena en las distintas posiciones, que quiere lo mejor para Cuba, estemos rompiendo nuestros vínculos, estemos distanciándonos, estemos básicamente aislando, porque somos muy pocas las personas que estamos dando esta pelea. Entonces, yo sí, por supuesto, doy la mayor bienvenida a las discrepancias, me parece muy saludable, pero sí invito a pensarnos 3 minutos antes de responder, a repasar quién está del otro lado, con quién estamos hablando, que no son personas que han demostrado sistemáticamente que son personas sensibles, que son personas honradas, que son personas que han dado, que han sacrificado cosas por Cuba. Entonces, es como mi invitación, ¿no? Para tratar de aguantar todo lo que se viene, porque realmente yo veo venir un contexto bastante triste. Cada vez la represión va escalando y lo vemos en las imágenes. Lo vemos en las imágenes de la gente que está movilizando, de la cantidad de efectivos y de recursos que está movilizando el régimen para reprimir. Y tenemos que ser capaces de cuidarnos mutuamente, y de saber discrepar, sin romper nuestros lazos. Entonces, eso es lo que yo pido. Hay gente, por supuesto. No estoy hablando ni de oportunistas, ni de vividores, ni de nada de eso. Eso, los que son así, ya cada quien lo sabe, cada quien conoce los que son vividores, los que son oportunistas. Pero en este caso en específico, podemos encontrar gente muy valiosa, gente maravillosa, defendiendo ahora mismo que no se envía ayuda a Cuba. Y tienen sus argumentos y tienen sus razones. Y yo... yo siento que estoy convencida, no es que lo sienta, estoy convencida de que también están ante una disyuntiva frente a la vida, como están las personas que dicen, no, hace falta la ayuda y hace falta que se elimine el embargo. Porque yo entiendo son las mismas dudas que yo tengo. Bueno, si se le da ayuda al país, entonces eso significa que el régimen gana un poco más de terreno y se prolonga más la represión por más tiempo y al final la represión también está cobrando vida, la permanencia del régimen en el poder está cobrando vida. Pero por otra parte me digo, pero es que si no se da ayuda también la gente sigue muriendo, porque la falta de ayuda está generando que todo lo que sabemos que hay en Cuba y toda la crisis que hay en Cuba. Y es muy complicado. También me pregunto, se lo comentaba a Amelis en un comentario que me dejó en mi post, que yo me pregunto, si de pronto decimos que Cuba necesita enfrentar ese régimen y salir de lo que sea que tiene que salir por sus propios medios y sin la presión internacional, ¿será justo eso con el pueblo? ¿Será justo que enfrente un pueblo, un régimen armado hasta los dientes por sí solo, sin una presión internacional? Y por otra parte me digo, pero con una presión internacional, ¿será justo con el pueblo? ¿No estaré yo subestimando las capacidades del pueblo para gestionar su libertad?
¿Estaré yo desconfiando de ese deseo de libertad y ese compromiso con la libertad que tiene el pueblo? Entonces, hay muchas preguntas. Todo el tiempo me estoy cuestionando, todo el tiempo me estoy cuestionando. Y por eso yo digo, bueno, en este caso en específico, y fue mi posición más o menos con el caso del Código de la Familia, yo me esforcé por escuchar a las personas más afectadas por las discriminaciones, a la comunidad LGBTIQ o al menos a la mayoría, porque había gente dentro de la comunidad que estaba en desacuerdo con el código, pero me concentré en escuchar qué quería la mayoría de esa comunidad, la mayoría del movimiento feminista, y me posicioné en apoyar a esa gente, porque son los más afectados. Y ahora aquí más o menos mi intuición, no quiere decir que sean mis certezas ni mis convicciones, porque ya les digo que no las tengo en este punto, mi intuición lo que me dice es que tengo que escuchar a quienes están en Cuba. Porque sí, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos derecho estando en el exilio, en que somos ciudadanos igual de primera y no de cuarta, ni de tercera, ni de nada. Todo eso yo lo tengo claro y todas esas ideas las comparto. Pero al mismo tiempo yo no puedo desconocer que en Cuba se sufre todo más intensamente. Se sufre todo más intensamente, es duro el exilio, son duros los problemas que podemos tener aquí, pero es que los problemas de Cuba son de sobrevivencia. O sea, los problemas de Cuba no se pueden comparar con nada. No se pueden comparar con nada. Y precisamente porque son problemas tan básicos y tan desesperantes y tan dolorosos, es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, porque son problemas que no se pueden comparar con nada. O sea, vivir en Cuba, yo estuve en Cuba hasta los 32 años. Y estuve en Cuba haciendo periodismo independiente, estuve en Cuba haciendo activismo, estuve en Cuba participando en manifestaciones públicas, estuve en Cuba diciendo lo que yo pensaba, no en los últimos 5 años, sino desde que estaba en la universidad, porque mi primera confrontación o la primera experiencia que yo viví de represión la viví en la universidad, siendo una estudiante universitaria. Eso es otra historia, pero o sea, yo siempre he dicho lo que pienso, siempre, de toda la vida, eso no es nuevo, ni cuando yo empecé a trabajar de periodista independiente, siempre, y mi primera experiencia de represión la viví en la universidad, en segundo año, tercer año de la carrera más o menos. Entonces, yo sé que estar en Cuba es mucho más difícil que cualquier exilio, porque al final, yo tengo claro de que en comparación, sí, yo soy un inmigrante de mierda en este país y tengo el último en la cola como todos los inmigrantes. Como todos los inmigrantes, te toca ir para atrás, más si tienes el reto del idioma y no sé qué. Te toca ir para atrás. Y yo, dentro de los inmigrantes, soy privilegiada porque yo llegué de forma legal a este país, con una beca, estudiar y tal. Soy privilegiada dentro de los inmigrantes. Y en comparación con quienes están en Cuba, yo soy más privilegiada. Hay gente que no pudo elegir irse, hay gente que no puede elegir irse, hay gente que está presa. Hay gente que está presa y yo sé que a mí me trataban diferente y recibí un trato diferenciado de la seguridad del Estado porque era universitaria, porque tenía un reconocimiento internacional, respaldo de organizaciones internacionales, porque era instruida, educada, porque tenía un número determinado de seguidores que me prestaban atención. Yo sé todo eso, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, En comparación con mucha gente que está en Cuba, el exilio es un privilegio, hay gente que ni siquiera ha tenido esto. Y ya no solamente hablo, o sea, el otro día murió un muchacho en huelga de hambre y nadie, al menos, o sea, hasta donde yo sé, nadie sabía que ese muchacho estaba en huelga de hambre. Incluso dentro de los mismos presos y dentro de los mismos presos políticos, los presos en general, hay presos que tienen una posición más favorable que otros. Y este no es el primer caso de un preso en huelga de hambre que se muere y que no nos enteramos hasta que muere. Pasó con otro, con el de Oriente, el opositor de Oriente, que tenía el caballo opositor y no sé qué, que ahora ni el nombre de él lo puedo recordar. Yo soy pésima con los nombres, pero bueno, debería realmente recordarlo. Yo no recuerdo los nombres de prácticamente nada, a veces ni de las personas que conozco, pero también nos habla de lo invisible que son muchas personas. Y los dos eran negros también. Los dos eran negros, ninguno de ellos dos tuvo la opción de salir de Cuba.
Entonces, esto no se trata tampoco de autoflagelarnos y de sentirnos culpables y no sé qué, sino de ser conscientes de las diferencias, de ser conscientes de las desigualdades y de ser conscientes de esos privilegios y de pensar ya no en qué, en mi propio dolor, ya no en qué es lo que yo quiero, sino en qué está pasando con las personas que están mucho peor que yo. Mucho peor que yo. Para mí eso es vital a la hora de tomar cualquier decisión política.